Hola a todos visionarios, ¿qué tal? ¿Cómo están? El mercado se tambalea. Nuevo 2008. Vamos con el informe semanal del día 25 de septiembre de 2022. Vamos con el repaso de una semana muy movida, muchísimo movimiento. Ya, si comentábamos en la semana pasada que teníamos una semana muy volátil con muchísimo movimiento, esta semana ha sido peor, incluso muchísima volatilidad en el mercado. Ha hablado la Fed, como ya comentábamos en la pasada semana, que iba a ser un evento súper importante para el mercado. Ya sabemos que estamos en un momento en el que todo lo que diga el presidente de la Fed tiene un efecto inmediato en el mercado, y además tenemos un mercado que se está moviendo mucho por las noticias, lo que genera muchísima volatilidad, también muchísima incertidumbre al no tener esa certeza de qué es lo que puede pasar, y al final eso es siempre lo que menos queremos como inversores, ¿no? Que haya incertidumbre, que no haya una certeza clara de hacia dónde va la tendencia o de qué podemos encontrarnos en esa noticia que está a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, bueno, como digo, semana muy volátil, tenemos por aquí delante como siempre el índice del Nasdaq, una caída de un 5,07%, nueva semana de caída muy brusca, dando continuación a la bajada de la semana pasada, donde ya caíamos además con volumen acompañando. Por lo tanto, ya comentábamos en estas últimas semanas que estábamos por aquí jugando con esa media de 10 semanas, y era importante que no terminásemos perdiéndola y no terminásemos yendo a por nuevos mínimos, ¿no? Que es lo que sí que hemos terminado haciendo esta semana. Fijaos que estamos de hecho a nada de esos nuevos mínimos de 52 semanas, esos nuevos mínimos de toda esta bajada, toda esta tendencia bajista en la que llevamos metidos prácticamente un año en el mercado americano. Por lo tanto, ya digo, estamos teniendo ese escenario que queríamos evitar. Como ya veníamos diciendo, esperábamos ver quizás mejor soporte en esta media de 10 semanas para poder confirmar que estábamos ante un mercado que iba cogiendo cada vez mejor pinta, pero finalmente terminamos con esa rotura de la media, no podemos recuperarla y ya empezamos a ver semanas de continuación a la baja. La Fed, como ya sabemos todos, ya lo anunciamos además por Instagram, como siempre en Instagram vamos subiendo todo en el día a día para que todos estén muy bien informados. Nos pueden seguir por allí, @visionariobolsa. Y como ya comentábamos, la Fed había decidido subir las tasas de interés en 75 puntos básicos, que quizás es algo que ya podíamos tener descontado. Ya sabíamos que íbamos a tener una nueva subida, quizás una nueva gran subida. Incluso se estaba hablando que si podíamos ver una subida de 75 o incluso de 1. Pero como ya comentaba en el directo, que precisamente antes de que hablara Powell lo comentaba, lo importante aquí no va a ser cuánto se suban los tipos hoy, sino cuál va a ser el discurso de Powell. ¿Vamos a estar ante un discurso un poquito más conservador o por el contrario vamos a ver un discurso en el que realmente se va a mojar y va a tirar para un lado o para otro, ¿no? En este caso ha vuelto a dejar claro que su objetivo es luchar contra la inflación. Además, la semana anterior habíamos tenido ese dato de inflación que había sido bastante elevado y por lo tanto sigue en esa misma línea de evitar que la inflación siga su camino, y si tiene que llevarse la economía por delante ya ha dejado claro que lo va a hacer, y además ha adelantado que vamos a seguir teniendo subidas altas en estos próximos en estas próximas reuniones antes de final de año, ¿no? Por lo tanto, obviamente ha sido un poquito el peor escenario que podía haber por parte del mercado. Así lo ha manifestado el mercado con esta bajada tan fuerte, no solo en el mercado, que, bueno, antes que nada quiero comparar un poquito la situación que estamos viviendo, porque se está hablando mucho ya, se está comparando mucho la situación actual con la de 2008, principalmente por el nivel de miedo al que estamos llegando en el mercado, ¿no? Ya se comentaba por ahí, pondremos alguna imagen de los titulares, por ejemplo, Bank of America comentaba que estaban viendo los niveles de miedo en ese miedo extremo que ya hubo en 2008, y que además se está empezando a ver cómo los inversores cada vez están tomando mayor posición de liquidez por el miedo que está habiendo en este mercado, ¿no? Pero no solo eso, también es cierto que bueno, nosotros comparábamos siempre en estos últimos meses que estábamos teniendo un comportamiento muy similar al de 2018, más que el de 2008 en esta primera fase, en el sentido de que veníamos con bueno, repasando primero la de 2018, tuvimos esa bajada fuerte que fue aceptando un poquito, tuvimos ese pico final en suelo, recuperamos muy bien la media de 10 semanas y empezamos a encontrar soporte en esa media de 10 semanas, que fue lo que nos llevó a empezar a dibujar una tendencia alcista nuevamente. En este caso tenemos también esa bajada, esa aceptación principal, volvemos abajo, después del suelo recuperamos muy fuerte esa media, pero ¿qué es lo que ha faltado?
lo que comentábamos en estas pasadas semanas, encontrar soporte en la media de 10 semanas. Si eso no parecía, ya decíamos, podemos acercarnos a nuevos mínimos y ese va a ser el peor escenario al que podemos enfrentarnos, ¿no? Por lo tanto, ya digo, hemos perdido esa media, no nos hemos mantenido sobre ella para empezar a dibujar esa tendencia bajista como alcista, perdón, como sí que pasó en 2018, y sí es cierto que puestos a comparar, la situación se asemeja mucho más ahora mismo a la de 2008, ¿no? Donde también tuvimos esa bajada inicial, esa aceptación, pero esa aceptación, en lugar de empezar a retomar, de recuperar ciertas medias clave, terminó rompiendo fuerte a la baja, ¿no? En este caso, un poquito más de lo mismo, ¿no? Esa bajada inicial, tenemos esta aceptación en esta zona y de momento no hemos tenido esa rotura a mínimos, esa bajada fuerte que, como digo, es ahora el siguiente punto a seguir, ¿no? Si terminamos haciendo nuevos mínimos en el mercado, volvemos al gráfico semanal para verlo mejor, estamos muy cerquita de esos nuevos mínimos y si volvemos a tener continuación esta semana ya podemos empezar a tocar esos nuevos mínimos de 52 semanas, empezar a estar en un terreno desconocido en todo este último año, volver a estar en esa zona en la que los puntos de soporte son prácticamente inexistentes, tenemos que irnos muy lejos a buscar puntos de soporte, así que estaríamos en un punto bastante malo para el mercado, ¿no? Por lo tanto va a ser muy clave esta semana, como ya llevamos diciendo estos últimos meses, cada semana está siendo muy clave, semanas en las que podemos ver recuperación de media, pérdida, que nos mantenemos encontrando soporte, que aparecen ciertos niveles de soporte o de resistencia. Por lo tanto, en esta ocasión lo que va a ser importante es ver si ese mínimo anterior termina aguantando, termina ese suelo cumpliendo su función de soporte, o si por el contrario sigue habiendo continuación de este movimiento tan fuerte que estamos teniendo y volvemos a irnos abajo, ¿no? Que como digo sería obviamente el peor escenario. Así que bueno, vamos a tener que estar muy pendientes a eso. De momento, si vamos un poquito fijándonos en lo que están haciendo las grandes, también hay bastante no tenemos una línea que estén siguiendo todos los valores, ya que vemos valores que ya están haciendo mínimos de 52 semanas, como es el caso de Google, por ejemplo. Fijaos cómo ya está rompiendo esos mínimos a la baja esta semana. Meta, más de lo mismo, que ya sabemos que está siendo el peor valor de estos large cap, de esta FANG en este año. De hecho, no ha llegado a recuperar nunca con solidez la media de 10 semanas, se ha mantenido una tendencia bajista muy vertical, y esta semana también nuevamente haciendo mínimos de 52 semanas. Sin embargo, por otro lado tenemos empresas como Amazon, que aún siguen lejos de esos $100 que marcan esos mínimos. Tesla, que también lo ha estado haciendo muy bien. Si bien estos valores también han tenido una mala semana en esta semana pasada, siguen bastante lejos de esos suelos. Apple, más de lo mismo, lejos de ese mínimo de 52 semanas. Por lo tanto, ya digo, tenemos algunas empresas que sí que están empezando a hacer mínimos, sobre todo mencionando aquí un poquito las más importantes, ¿no? Porque siempre trato de mencionar estas empresas antes que el resto, porque son las más pesadas, las que más ponderación tienen en el índice, y las que, bueno, como dice el propio nombre, ¿no? Las que más peso tienen en el índice. Por lo tanto, es importante seguir de cerca qué están haciendo esas empresas que más van a formar parte de ese movimiento que finalmente termina dejando el índice, ¿no? Otro aspecto bastante negativo que hemos visto esta semana es que, como ya llevamos estos últimos meses incluso mencionando, buscar fuerza relativa. Esas empresas que nos dábamos cuenta de que no solo una semana en concreto, sino durante varios meses estaban siendo las que mejor comportamiento iban teniendo. Parecía que iban un poquito en contra de la lógica, ¿no? El valor que menos ha caído y es el que más sigue subiendo, el que no solo una semana sube, sino que a la semana, con todo cayendo, no cae. Siempre hay fuerza relativa en esos valores. Sin embargo, esta semana, fijaos cómo hemos empezado a ver ya cierta debilidad. Enphase cayendo un 12%, acompañando muy fuerte al mercado. Si es cierto que nos mantenemos ahí en esa media de 10 semanas. Por eso comento que estamos ahora en ese punto clave, ¿no? Valores que están a puntito de hacer mínimos de 52 semanas. El mercado a puntito de hacer mínimos de 52 semanas. Valores que han sido muy importantes porque se han mantenido muy fuerte arriba en la media de 10 semanas. Estamos en unos valores en ese soporte de los mínimos y otros valores en ese soporte de la media de 10 semanas. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Pues probablemente esta próxima semana ya lo terminemos por ver, ¿no? Si realmente esos soportes vuelven a hacer su trabajo, o por el contrario, esta bajada sigue teniendo continuación y terminamos rompiendo a la baja estos niveles. Otro valor como Lantheus, que sí que ha roto ya esa media de 10 semanas, valor que llevamos meses comentando por esa fortaleza que iba mostrando, ¿no? Ese canal alcista también marcado que llevaba con la media de 10 semanas, muchísima fuerza relativa, y esta semana, ¡pum!, menos 14%, también venimos abajo, volumen superior a semanas anteriores. Por lo tanto, ya digo, esta semana ha sido bastante negativa en
En el mercado, ¿qué más valores podría mencionar? PRVA también es un valor que me encantaba muchísimo por el soporte que tenía en la media de 10 semanas. Cae un 13,7% esta semana. Volumen por encima de la media. Perdemos esa media, que es lo más importante. Por lo tanto, ya digo, va a ser muy importante esta semana de cara no solo a lo que pase esta semana, sino de cara más bien a lo que pase en los próximos meses. ¿Por qué? Porque ya sabemos que si hacemos nuevos mínimos, podemos, como ya he comentado, vuelvo al gráfico del Nasdaq, ¿no? Como ya he comentado en los últimos informes semanales, en últimos directos, podemos volver a meternos, que de hecho, fijaos cómo estamos ahí, parece que está calcado en este canal bajista, estamos ahí a las puertas, si hacemos mínimos nos volvemos a meter en este canal bajista, este canal que ha mantenido esa tendencia bajista tan vertical a lo largo de todo el año. Por lo tanto, ya digo, esta semana es la que quizás va a marcarnos si nos volvemos a meter en esa zona de peligro, si nos volvemos a hacer nuevos mínimos de 52 semanas, de toda esta bajada, y por lo tanto volver a una zona en la que el soporte es inexistente, volver a trabajar en reconfigurar gráficos, o si por el contrario ese soporte termina siendo válido y cortamos esa continuación a estas bajadas. Por lo tanto, ya digo, va a ser una semana muy importante. Personalmente, con respecto a la Fed, creo que ya en últimos reportes de la Fed se empezaba a ver que la inflación estaba frenando, que ya no era mes a mes esa subida constante, sino que estábamos empezando a tener cierto techo, ¿no? en ese punto de inflación. La Fed ya en anterior reporte sí que subió 0,75 puntos también, pero estuvo un poquito más moderada en su discurso. Quizás podíamos empezar a prever que, oye, sabemos que la Fed va a luchar contra la inflación, pero la inflación está dando cierta señal de techo. Es posible que antes de lo normal empiece a reducir, y por lo tanto la Fed a mirar un poquito más por la economía. Sin embargo, estamos viendo que la Fed sigue firme con su decisión, que la inflación de momento no ha llegado a ceder del todo, y por lo tanto podemos encontrarnos con un escenario peor incluso, ¿no? Eso todavía está por venir, pero al final sabemos que el mercado siempre trata de descontar acontecimientos. No va ahora a bajar por lo que está pasando hoy, sino que va a bajar o a subir por lo que ya se pueda empezar a descontar, que podemos ver en próximos meses, ¿no? Por eso siempre es lo más importante, y por eso decía en el directo, no es, lo importante no es que suba 75 puntos básicos o 100, sino el discurso, porque el discurso es lo que nos va a nosotros a dar lugar a interpretar lo que va a pasar en futuras reuniones. Así que, ya digo, siempre eso es un poquito lo importante. Esta semana, como digo, vamos a vigilar esos valores. Quien esté muy invertido, que recuerde también que la liquidez es una posición, sobre todo en momentos como estos, donde, oye, no pasa nada si no estás invertido. De hecho, es lo más inteligente, porque no estás asumiendo el riesgo de estar en este tipo de valores que están cayendo tanto y en un mercado que da tanta incertidumbre en una semana como esta. Por lo tanto, ya digo, estar en liquidez es una posición muy inteligente, sobre todo en estos momentos donde no hay certeza, y cuando ya volvemos a ver un poquito que puede haber cierta configuración, cierto comportamiento que nos da lugar a una interpretación positiva por nuestra parte. Ahí es cuando podemos empezar a invertir nuevamente. Que el mercado vuelve abajo, vuelve a cambiar un poquito su rumbo, hay que tomar liquidez de nuevo, no pasa nada. Al final, ya digo, estamos cubriéndonos las espaldas, porque hay no solo que invertir para ganar dinero, sino dejar de invertir cuando vamos a perder dinero, que al final es igual de importante no perderlo que ganarlo. Hay que tener esas dos virtudes siempre, porque obviamente si te centras en ganar pero no estás teniendo en cuenta el no perder dinero, al final va a ser lo que entra por lo que sale y nunca vas a conseguir ser rentable, ¿no? Entonces ya sabemos que son momentos difíciles, pero hay que saber tratarlos, hay que saber estar ahí, porque esto al final, como sabemos, estamos en un mercado que siempre va a ser cíclico. Nos vamos a encontrar con una situación como esta dentro de 5 años, de 10 años. El mercado, aunque ahora estemos en esta situación, va a pasar unos meses y vamos a estar nuevamente en un buen mercado. Va a pasar esto como siempre ha pasado todo. Al final entramos en ese círculo vicioso, ¿no?, del mercado, que va pasando por esa fase cíclica, y hay que saber actuar en todas ellas. Por lo tanto, bueno, antes que nada, si eres nuevo, como siempre, comentar que si entras en visionariobolsa.com vas a poder acceder a los 4 vídeos iniciales del curso Visionario, donde enseñamos mucho sobre análisis técnico, análisis fundamental, cómo buscar las mejores empresas, un poquito qué línea seguir a la hora de invertir, ¿no? Porque es tan importante, como
siempre nosotros decimos en nuestro sistema, el sistema visionario, por qué tenemos tan en cuenta este tipo de cosas. En unos momentos estamos invertidos, en otros no, sabemos cuándo hay que pisar el acelerador. Estos vídeos te van a ayudar a entender todo esto un poquito mejor. Y como siempre, si te ha gustado el vídeo, puedes dar tu me gusta, comentar cualquier tipo de comentario, qué crees que va a pasar, ves tus similitudes con 2008, ves nuevos mínimos, un poquito lo que creas o lo que quieras comentar, te estaremos leyendo y respondiendo como siempre. Y suscríbete si quieres seguir recibiendo contenido de este tipo. Por mi parte, nos vemos en el próximo vídeo y nada, como digo, muy pendientes a lo que pase esta semana en el mercado, porque va a ser muy importante no solo para esta semana, sino de cara a los próximos meses. Así que, bueno, esto es todo por hoy y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.